Hola, soy Joana y te voy a explicar este vídeo de Autoescuela Super Express. Vale, pues me vuelve a tocar a mí. Después de los agentes, en el segundo puesto del ranking de prioridad están las señales circunstanciales o de balizamiento. Empiezo por los dispositivos de barrera. La barrera fija, que prohíbe el paso a la vía o a la parte que la barrera delimita. La barrera o semibarrera móvil, que te encontrarás en peajes o aduanas. El panel direccional provisional, que te prohíbe el paso, pero como es muy majo, además te indica qué sentido debes seguir. Por aquí no, tira por allí. También tenemos los conos, las banderitas y luces amarillas, ya sean fijas o intermitentes. Lo importante aquí es que no puedes atravesar la línea que los une. Imagínate que hay una cadena y que no la puedes atravesar con tu coche. Y la luz roja fija. Esta no es la de los semáforos, es otra, como la de la imagen. Indica que la calzada está temporalmente cerrada. Dentro de las señales circunstanciales o de balizamiento tenemos unas que te guían, que te indican por dónde debes circular. Pero antes vamos a volver al cole a repasar geometría. Un segundito. Esto es un triángulo. Los puntos son los vértices y los lados las aristas. Esta señal se llama hito de vértice y separa dos corrientes de tráfico. Los hitos de aristas se usan para marcar los bordes de la carretera. Tienen elementos reflectantes. Los del lado izquierdo son así, con dos circulitos blancos, y los del lado derecho tienen un rectángulo blanco o amarillo. Antes viste el panel direccional provisional. Ahora vas a ver los paneles direccionales permanentes, que te informan del sentido de la circulación. Si te los encuentras a la entrada de una curva, cuantos más paneles tengas, más peligrosa es. 1, peligro moderado, 2, medio y 3, peligro elevado. También están los captafaros horizontales, también llamados ojos de gato, que pueden estar colocados sobre el asfalto o en una barrera. Estas son las balizas planas o las cilíndricas. Y para terminar, las barreras laterales, que impiden que te salgas de la vía, y las tienes en tres modelos: rígida, semirrígida y desplazable. Antes de acabar las señales circunstanciales y de balizamiento, vas a ver los paneles de mensaje variable. Son unas pantallas con mensajes que van cambiando. Se utilizan para darte información, advertirte de riesgos y darte recomendaciones o instrucciones. Ojo, las instrucciones en estos paneles son de obligado cumplimiento, como si hubiese una señal. Por ejemplo, si en el panel pone prohibido ir a más de 100, tendrás que hacerle caso aunque vayas por autopista y haya una señal de 120. Recuerda que las señales circunstanciales o de balizamiento tienen prioridad sobre las verticales. En la tercera posición del ranking están los semáforos. Los hay de varios tipos. Vamos a empezar por los de peatones. Como ahora eres peatón, seguro que los tienes controlados. Muñequito rojo, no pasar. Verde, pasar. Y ojo, que esto igual no lo tienes tan controlado. Si llegas al paso de peatones y lo ves en verde intermitente, te tienes que esperar. Pero si ya has empezado a cruzar, toca darse prisa, porque en breve va a cambiar a rojo. Por suerte, las ciudades tienen cada vez más en cuenta a las personas ciegas o sordas, y algunos semáforos tienen señales acústicas o cronómetros luminosos. Los semáforos para los vehículos también son fáciles. Rojo, no pasar. Verde, pasar. Además, te da prioridad en las intersecciones. Y seguro que echas en falta el color ámbar, la luz amarilla no intermitente. Cuando veas esta luz amarilla fija, no tienes que acelerar para pasar antes de que se ponga en rojo. No, tu obligación es pararte, igual que si estuviera en rojo. Solo podrás seguir si no te da tiempo a frenar o si al frenar hay peligro de que el de detrás choque contigo. La luz roja que acabamos de ver en los semáforos normales está fija. Hay otros semáforos más raritos que te vas a encontrar en sitios como pasos a nivel o a la salida de un parque de bomberos. Estos semáforos tendrán una o dos luces rojas intermitentes que prohíben temporalmente el paso de vehículos. Y lo mismo que hay semáforos raritos con luces rojas, también los tenemos con una o dos luces amarillas intermitentes. Estas luces te dicen que extremes la precaución y que si es necesario, cedas el paso a los vehículos que se aproximen por la vía que corta a la tuya, y ojo, tanto por la derecha como por la izquierda, y a los peatones que crucen la calzada. Además, no eximen, no te libran de cumplir con otras señales que te obliguen a detenerte.
Las luces de los semáforos pueden tener flechas. Estas flechas no. Estas otras. Cuando están sobre una luz roja o amarilla, son de color negro y no cambian el significado. Lo único que pasa es que la indicación se limita al movimiento indicado por la flecha. Las luces de semáforo verdes con flecha son así: fondo negro y flecha verde. Te indican que puedes tomar la dirección y sentido que marcan, aunque haya una luz roja o amarilla normales en el mismo semáforo o en un semáforo de al lado. Fíjate en la animación. Tienes un semáforo en rojo y un semaforito al lado con una flecha verde a la derecha. Aunque tengas en rojo el semáforo normal, podrás girar a la derecha. Pero ojo, el semáforo con flecha verde no te da prioridad en el cruce. Aquí tendrás que girar con precaución, cediendo el paso a los vehículos que ya circulen por la otra vía o a los peatones que estén cruzándola. Y ahora voy con una pregunta. Mira la imagen. Imagínate que tú tienes que seguir recto, pero que te has liado y te colocas en el carril de la derecha. El semáforo normal está en rojo y la flecha de la derecha se pone verde, aunque no tienes nadie detrás. ¿Qué tienes que hacer? Pues depende de las señales pintadas en el suelo. Fíjate en el suelo. Tienes una flechita que te obliga a girar a la derecha. Pues bien, cuando la flecha del suelo indica exactamente la misma dirección que la del semáforo, tendrás que girar sí o sí, aunque no venga nadie. Decimos que el carril está reservado para la dirección indicada por el semáforo. Y como has visto, te obliga a girar aunque no haya nadie detrás esperando para pasar. Si no existe esta señal en el suelo, o si la señal del suelo te permite también seguir recto, entonces sí que puedes esperar mientras no venga nadie por detrás. Esto es porque la flecha del semáforo y la del suelo no coinciden. No es un carril reservado para la dirección. No venía nadie y has podido esperar a que tu semáforo se pusiera en verde para seguir recto. Pero si hubiese venido alguno por detrás que quisiese girar, tendrías que haber girado. ¿Y qué pasaría si el semáforo de flecha fuese amarillo en vez de verde? En este caso, no tienes ninguna obligación de girar. Da igual si tienes coches detrás o si hay señales pintadas en el suelo. No estás obligado a seguir el semáforo de flecha si no quieres. ¿Te acuerdas de los carriles reversibles? Estos carriles tienen encima unos semáforos cuadrados que te indican por dónde puedes o no puedes ir. Son los semáforos de carril y se llaman así porque afectan solo al carril en el que están situados. Son como estos que ves aquí, aunque también pueden estar en un panel de señalización variable. Estos semáforos solo te indican si puedes ir por el carril o no, pero por lo demás no tienen nada que ver con los semáforos normales. Una luz roja en forma de aspa te indica que no puedes ir por ese carril. Pero ojo, no se trata de que pegues un frenazo como si fuese un semáforo rojo normal. Aquí sí que te puedes saltar el semáforo. Lo que tienes que hacer es cambiar de carril cuanto antes, pero siempre bajo condiciones de seguridad. Si la luz es blanca o amarilla en forma de flecha que apunta hacia abajo en forma oblicua, significa que tienes que ir cambiándote hacia el carril que apunta la flecha, porque el tuyo se va a cerrar un poco más adelante y te encontrarás una aspa roja. Si la luz es verde en forma de flecha apuntando hacia abajo, te indica que puedes circular por ese carril. Por lo demás, no tiene nada que ver con un semáforo verde normal. Es como si no existiese. Si más adelante tienes un semáforo normal en rojo, te vas a tener que parar. Si tienes algún CEDA o stop, tendrás que hacerle caso, porque este semáforo de carril verde no te da ninguna prioridad. O si no tienes ninguna señal, pero hay un cruce, tendrás que ceder el paso a la derecha. Estos semáforos cuadrados en realidad no cuentan como semáforos. Es como si no existiesen en el ranking de prioridad entre señales. También tienes semáforos que afectan solo a algunos tipos de vehículos. Si el semáforo tiene dibujada una bici, funciona igual que los normales, pero sus indicaciones son solo para ciclos y ciclomotores. ¡Ojo! He dicho y ciclomotores. Las motillos de hasta 45 centímetros cúbicos y menos de 50 km por hora, los ciclomotores, también tienen que hacerles caso, como si fueran una bici. Y para terminar con los semáforos vas a ver unos muy raros. Tienen el fondo negro y una rayita blanca. Los hacen así aposta, para que no líen al resto de conductores. Solo afectan a autobuses y tranvías de líneas regulares. Aunque si están en un carril reservado para autobuses, también afectan a los taxis u otros vehículos que circulen por ese carril reservado. Una franja horizontal blanca iluminada prohíbe el paso, lo mismo que un semáforo en rojo. Si la flechita está en vertical, permite seguir recto. Una franja blanca oblicua hacia izquierda o hacia derecha iluminada indica que está permitido el paso para girar a la izquierda o a la derecha.
Si la luz está intermitente, vertical o diagonal, los vehículos deben detenerse como si se tratase de una luz amarilla fija. Viene a ser un ámbar. Y con esto hemos terminado este vídeo del tema de señales. Ahora lo mejor es que hagas el test que te hemos preparado antes de pasar al siguiente vídeo. ¡Ánimo! Y sácatela, la teórica.